Muy buenas, hoy os traigo el que seguramente sea el coche más emblemático de la marca Saab, el Saab 900, un coche con montones de novedades técnicas y con montones de curiosidades que seguramente no conozcas. Así que si quieres saber por qué este coche sueco era tan diferente en comparación a los demás, quédate en el vídeo. Primero y antes de empezar me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es Saab. Y Saab, para las personas que no lo conozcan, al principio solo se dedicaba a fabricar aviones, aunque al poco se empezó a diversificar y también sacó la división de automóviles. Y la alianza más importante que tuvo con los automóviles fue con una fábrica de camiones, de hecho, con Scania. De hecho, las personas más veteranas lo conocerán muy bien, Saab Scania. Hasta tal punto es así que en la insignia del propio Saab encontramos Saab Scania. Aunque en este vídeo no vamos a hablar ni de camiones ni de aviones, sino que vamos a hablar del Saab 900 Turbo, un coche que salió en el año 78 y estuvo en producción hasta el año 93. Durante todo ese tiempo se produjeron un total de 900.000 unidades. Y también comentar que desde el principio hasta el final encontramos diferentes restylings y cambios. Y bueno, otra cosa más a comentar es que a partir del año 94 seguimos encontrando el Saab 900, pero esta vez el coche ya está bajo la influencia de General Motors y utiliza la plataforma del Opel Vectra. Este nuevo Saab 900 estéticamente a mi parecer no tiene la estética tan bonita que tienen estos primeros 900 y simplemente comentar que se produjo hasta el año 98. Ya comentado esto, la unidad que tenemos aquí es de la primera generación, aunque de las últimas versiones. Concretamente estamos ante el Saab 900S del año 92. Y para empezar el vídeo vamos a empezar con la estética del Saab 900. Respecto a la estética hay muchas cosas a comentar en este coche. Primero de todo, Saab en origen fabricaba aviones y de hecho se ve una clara inspiración de los aviones a la hora de fabricar este coche, como por ejemplo el tema de la luneta delantera, una luneta delantera súper curva y muy aerodinámica, distintiva de estos Saab 900. Y es que de hecho Saab, como buen coche sueco, pensaba en la funcionalidad y en ser un coche práctico, y es por esto que Saab, cuando sacó este coche al mercado, se centró bastante en tener un coche con muy buena visibilidad, y con estas ventanas, estos pilares A y B tan pequeñines y una enorme ventana en la parte trasera, lo consiguió, encontrando un coche muy luminoso en la parte interior y muy cómodo de conducir. Y bueno, aparte de todo el ventanal que tenemos aquí, en la parte superior encontramos un techo solar que no estaba disponible en todas las unidades, pero afortunadamente la unidad que tenemos para este vídeo sí que lo trae. Aparte de ello, también hay que comentar que dentro del Saab 900 había diferentes variaciones. La unidad que tenemos aquí, como veis, es la versión coupé, con dos puertas, con el culo tipo liftback, pero aparte de ello también estaba una versión sedán, con 4 puertas y con un culo que ya sí que era diferente, y curiosamente existe una versión 5 puertas, que es la que estáis viendo en esta imagen, que aparte de todo ello tenía en el pilar C esta ventana y un culo como el que encontramos en esta versión coupé. Desde mi punto de vista personal, la versión que más me gusta es la coupé y la versión de 5 puertas, y la que menos es la versión sedán. Y aparte de la carrocería combi que os he enseñado, también estaba la versión ranchera y también estaba la versión descapotable. Otra cosa a comentar es que cuando hablamos de un coche de la marca Saab, seguramente el modelo más emblemático sea el 900. Y es que estéticamente con este coche creo que llegaron al clímax. Un coche que a mi parecer me parece precioso por la cantidad de detalles que tiene. Detalles como que, por ejemplo, encontramos una línea horizontal que va desde el inicio del coche hasta el final completamente. Y es que ¿cómo conseguía Saab hacer un coche tan limpio? Pues bueno, uno de los detalles venía con el tema del capó, y es que el capó, en vez de abrirse de la parte frontal hacia atrás, se abre de la parte trasera hacia adelante. Y de esta manera, ¿qué se consigue? Pues que no tengamos ningún tipo de junta en la parte superior del capó, sino que no tengamos en el lateral. Y todo esto unido y disimulado con la línea del coche que, como ya os digo, va hasta el final. Un detalle bastante bonito, más teniendo en cuenta que los coches suecos en esta época no se especializaban tanto en tener un diseño especialmente atractivo, pero creo que sinceramente con este Saab 900 lo consiguieron. Aparte de ello, otros detalles a comentar es el tema de los parachoques y las molduras. Y es que bueno, en los parachoques tanto delanteros como en los traseros encontramos algo muy distintivo de estas épocas de los 70-80, y es el parachoques de tipo fuelle. Un parachoques mucho más seguro a la hora de tener un impacto con un peatón, y también un parachoques que nos permitía tener algún que otro golpe y poderlo disimular mejor que con los antiguos parachoques metálicos. Y bueno, cuando hablamos de molduras y parachoques, también hay que hablar de las aletas. Y es que el tema de las aletas en este coche me encantan. ¿Por qué? Porque son unas aletas súper pronunciadas y muy ensanchadas. Además, las aletas tienen una pequeña moldura de plástico para que no tengamos una aleta cortante y que pueda aguantar también la aleta un ligero golpecito. Y este ensanche en las aletas lo encontramos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Por cierto, todos los Saab venían con el mismo paquete estético, con las mismas molduras, a excepción de la versión Aero, que para que nos entendamos sería el paquete deportivo que encontrábamos en las marcas de Saab en aquella época. Este paquete Aero venía equipado con unas molduras de plástico más voluminosas en los laterales y además de ello también montaba unas llantas en 16 pulgadas de 3 radios.
unas llantas de 16 pulgadas, cosa que ahora parece que son pequeñitas, pero en aquella época eran unas llantas con un perfil bastante bajo y unas llantas que tiraban a gama deportiva. De hecho, y como curiosidad, hay que comentar que este Saab trae unas llantas que eran opcionales y son bastante raras de ver. Son unas llantas cross spoke en 16 pulgadas. Y la verdad es que ver este coche con estas llantas le cambia completamente respecto a las que estaríamos acostumbrados normalmente, que son en 15 pulgadas. De hecho, si nos fijamos, en la parte central de las llantas pone Saab. Metiéndonos con el lateral del coche podemos ver claramente el enorme capó que encontramos en la parte delantera y también podemos ver cómo la parte de la cabina es bastante alta y muy acristalada, como ya os he comentado anteriormente. Algo que estéticamente es bastante difícil de hacer que sea bonito, pero que con el Saab 900 creo que se consiguió. Y además de ello también tengo que comentar otra cosa, y es que este Saab 900 por la parte posterior seguramente os recuerde a alguno de vosotros al Porsche 911 de aquella época. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, se debe principalmente al alerón, a encontrar los faros en una posición tan bajita y al acristalado en la parte trasera. Y por cierto, ¿queréis que os cuente una curiosidad? Este coche, cuando se vendía en España, lo distribuía Porsche, y de hecho en la ficha técnica de este coche podemos ver Porsche. Al final tenemos que darnos cuenta de que Saab, por lo menos en España y en aquella época, seguía siendo una marca un poquito de nicho, coche que siempre ha sido bastante minoritario y por lo menos en esa época lo distribuía Porsche. Y bueno, más detalles que tiene el coche son estas salidas de aire que encontramos simplemente para refrigerar un poquito la cabina, el tema de encontrar un guardabarros en la parte delantera y seguramente una de las cosas más curiosas es esto que encontramos en la parte inferior del coche. ¿Y para qué creéis que es eso? Pues esto, dado que este coche era sueco y de que hay mucha nieve en Suecia, simplemente es una pequeña palita para quitar la nieve cuando estamos conduciendo. La verdad es que unos inventos súper curiosos y distintivos que por lo menos yo antes de ver este coche no sabía de ellos. Y bueno, ya por último, metiéndonos en la parte trasera, como ya os he comentado, encontramos un enorme acristalado. También este alerón súper chulo, muy voluminoso, de plástico, que aguanta el paso del tiempo y de hecho, como veis, está firmado por Saab. Y aparte de ello se encuentra una trasera bastante sobria, con las insignias de Saab y de Saab Scania. Y en el otro lado encontramos el modelo Saab 900 acabado S y la versión de 16 válvulas. Y es que esto de 16 válvulas es porque también encontramos versiones con 8 válvulas. Y eso de hecho lo vamos a comentar ahora. Vamos a abrir el capó. Y bueno, cuando abrimos el capó de este Saab encontramos siempre un motor 2000 en cilindrada. Salvo en América, que podíamos llegar a encontrar un motor 2100 y demás, pero vamos, en Europa siempre encontramos un motor 2000 en cilindrada. Ahora bien, ¿qué tiene de peculiar este motor? Pues muchas cosas, empezando porque este motor no está diseñado por Saab, sino que está diseñado por Triumph. Y es que, como ya os he dicho, Saab es una marca nicho y no tenía un presupuesto súper avanzado. Así que para ello compró un motor de Triumph, un V8 y le partió por la mitad, de forma que tenemos un 4 cilindros. Y es que de hecho se aprecia claramente que es un V8 porque curiosamente la disposición del motor no está ni horizontal ni vertical completamente, sino que está tumbado, como estáis viendo. Y la cosa es que este motor se estuvo utilizando desde el inicio hasta el final del Saab 900, es decir, durante mucho tiempo, y es por ello que encontramos diferentes versiones. Las primeras eran de 8 válvulas, carburación, luego pasaron a doble carburador, luego ya también encontramos unas versiones 8 válvulas inyección, algunos con turbo, y finalmente ya encontramos estas versiones 2000, inyección y con turbo. Para ser más concretos, la unidad que tenemos aquí tiene un motor de inyección 2000 con turbo, un turbo de bajo soplado que da 140 caballos, aunque la versión más potente tenía un turbo que estaba un poquito más apretado y llegaba a la potencia de 175 caballos. Aunque como ya os digo, este coche tampoco era el coche más rápido de todos. De hecho, Saab, cuando sacaba estos coches, se preocupaba bastante por tener un coche noble y sencillo de conducir, que no te pegase una patada. Y sí, aparte del tema del motor, cuando abrimos el capó hay más cosas a comentar, entre ellas pues el tema de la caja de los fusibles, y es que sinceramente no he visto caja de los fusibles más bien colocada y más práctica en ningún otro coche. ¿Por qué? Porque está a la altura de la mano, a la altura de la cadera concretamente. Tenemos la indicación de para qué sirve cada fusible. Así que ya os digo, si algo no nos funciona en algún momento, no necesitamos utilizar ni siquiera el manual, tan solo con esto
encontramos casi todos los fusibles, porque también tenemos algún que otro fusible dentro de la cabina del conductor, pero los principales están aquí, como ya os digo. Aparte de eso, hay más curiosidades en este coche, y es que encontramos mitad de un V8. Como ya os digo, el motor está inclinado, y eso que nos permite pues tener un coche muy bajito en la parte frontal, como estáis viendo. Y es que esto es muy curioso, pero este coche es un coche de tracción delantera, pero tenemos un motor longitudinal, cosa que es súper raro, porque casi todos los coches de tracción delantera y 4 cilindros tienen un motor transversal. En este caso tenemos algunas ventajas, y es que tener un motor de 4 cilindros y longitudinal, ¿qué nos permite? Que bueno, a pesar de que el motor esté colgando por delante del eje delantero, no tengamos un 6 cilindros que todavía tenga más peso en la parte delantera y sea un coche más subvirador, así que en este sentido está bien. Luego, el motor está ligeramente inclinado, un poquito tumbado, así que con esto también se mejora el centro de gravedad. Y ya no solo eso, sino que además de ello, tener el motor de forma longitudinal en vez de transversal nos da otra ventaja, y es que podemos meter unas suspensiones un poquito más complejas en el eje delantero, hasta el punto de que en el eje delantero tenemos suspensiones de doble brazo, cosa que está muy bien. Ya os digo, Saab con este coche rompía los esquemas, no sé si a mejor o a peor en comparación con otras marcas, pero desde luego que fue completamente original. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del Saab 900. Y la primera curiosidad que encontramos, nada más abrimos la puerta, es el tema de que esta puerta se extiende completamente hacia abajo, y es que podemos ver que la puerta incluye una parte de la carrocería. ¿Y esto qué nos permite? Pues que entrar y salir del coche sea muy cómodo. Me voy a explicar. Mientras que normalmente el coche tiene un umbral por aquí que se extiende hasta esa parte, en este caso estos Saab 900 no tenían ese umbral de la puerta, y ya os digo, nos permite simplemente tener un coche mucho más fácil y cómodo a la hora de entrar. Y es que ya os digo, Saab en general se focalizaba muchísimo en hacer coches prácticos y cómodos. Empezando por el tema de la comodidad, lo apreciamos ya en los asientos. Unos asientos que, como se ve, son de piel, diseñados exclusivamente para Saab, ya lo pone en la etiqueta, y además de ello es distintivo de estos coches que los asientos eran diseñados por fisioterapeutas, buscando el máximo confort. No son los asientos que más agarran, y más aún en cuero, dado que resbalan un poquillo, pero son asientos muy cómodos, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y bueno, otra cosa a comentar es que no todos los interiores estaban en este color tipo beige. En este caso tenemos el exterior en verde y los interiores en un beige, una combinación bastante elegante, pero desde luego un poquito más sucia que los típicos interiores en color negro. Ya en el asiento del coche podemos ver cómo era este Saab en el interior, y lo primero, este coche se siente muy espacioso. No tenemos una columna central que nos divida del asiento del copiloto, en el panel de la puerta tenemos un buen reposabrazos, y además de ello, como ya os digo, los suecos se focalizaron bastante en hacer este coche muy práctico, y de hecho para diseñar este coche contabilizaron las veces que se utilizaban los diferentes botones y ruletitas, y según se utilizaban más o menos, lo ponían más cerca del conductor o más lejos. Y de esta manera, cuando vamos conduciendo, siempre tenemos todo lo más a mano posible. Y es que además de eso, no sé si os estáis dando cuenta, pero el salpicadero está ligeramente ovalado e inclinado al conductor. En la palanca del lado izquierdo tenemos el control de crucero, un coche muy avanzado para la época. También tenemos los espejos automáticos, las luces, el aire y una colocación para la radio, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí encontramos un cenicero, la guantera, un enorme compartimento en la parte inferior, y en este otro lado encontramos seguramente lo más distintivo de estos Saab 900, el tema de la llave. Y es que para arrancar el coche metemos la llave aquí en vez de en la columna de la dirección. Y es que no solo eso, para quitar la llave obligatoriamente tenemos que estar con la marcha atrás puesta. Esto es un sistema de seguridad. Normalmente los coches bloquean la dirección para que no podamos quitar la llave, pero en este coche, si no tenemos la marcha atrás puesta, no se va a poder quitar la llave de la parte inferior. Y bueno, aunque sea difícil de enseñar, yo os puedo anticipar que en la parte trasera de este coche se va súper cómodo. Tenemos mucho espacio para las piernas y también tenemos mucho espacio en la parte superior, así que para ir 4 personas en el coche está genial. Y además de ello, en la parte central tenemos este reposabrazos, que por cierto es súper blandito. Ya por último vamos a meternos con el maletero, y como vemos tenemos una puerta enorme, un maletero tipo liftback. Y ya si tenemos el maletero completamente abatido, como veis, tenemos un espacio gigantesco. La verdad es que este coche era súper práctico, y a pesar de tener una estética coupé tan interesante, realmente es súper espacioso. Y es que de hecho, si nos parece que ya el coche de por sí es bastante grande, todavía se pueden abatir los asientos de la parte posterior. Aquí estáis viendo el coche con los asientos completamente abatidos, sin la bandeja, y es que el espacio es enorme. Sinceramente creo que es una idea buenísima hasta para tener un coche camperizable, porque una persona de una estatura normal
cabe medianamente. Y bueno, ahora vamos a poner la bandeja, que no os la he enseñado antes, pero esta bandeja es de madera, una bandeja que desde luego dura todo el tiempo que queramos. Pero ahora bien, también es bastante pesada. Y bueno, ya que tenemos el maletero abierto, voy a aprovechar a comentaros más detalles del coche. Y es que bueno, como veis tenemos la entrada para la gasolina a una altura muy bajita en el coche. Y ya empezamos a ver la atención al detalle en este coche al darnos cuenta de que tenemos todo completamente tapizado y todo cubierto. Y no solo eso, sino que para descubrir la rueda de repuesto no tenemos el típico tiradero que es una cuerdecilla de goma, sino que tenemos un agarradero de plástico con su muelle y todo completamente bien acabado. Como veis, aquí tenemos la entrada para el combustible, allí tenemos el depósito, y otra curiosidad del coche es el tema de la caja de herramientas. Y es que, bueno, cuando abrimos la caja de herramientas, aparte de comentar que en esta unidad tenemos todas las herramientas que nos podía traer, también encontramos un detalle súper curioso, y es que esto es una funda para guardar la rueda de repuesto. Simplemente imaginad que hemos pinchado y tenemos la rueda pinchada, rota, con barro o lo que sea. Para no ensuciar nuestro precioso Saab, cogemos esta funda y guardamos la rueda vieja. La verdad, atención al detalle y montones de curiosidades chulísimas. Y como ya os comentaba, Saab tenía montones de soluciones diferentes a la hora de afrontar los problemas. Por ejemplo, para sujetar esta bandeja, que si nos fijamos parece casi una pizarra desde esta parte trasera, en vez de utilizar las típicas cuerdas que utilizaban los coches o cuerdas retraíbles, simplemente equipaba esta pequeña pinza, una solución fácil, sencilla, pero funcional. Y bueno, ahora tocaría la parte de la conducción y de las conclusiones, aunque desafortunadamente aquí, después de estar durante unas cuantas horas grabando el coche, el chico me dijo que no podía probar el coche, me puso unos impedimentos y demás, así que desafortunadamente no os puedo traer una reseña del coche. Lo que sí que os puedo decir más o menos es el tema de los consumos, que rondan entre los 7-10 litros o más, depende cómo vayas y dónde estés conduciendo. Decir que el coche tampoco es que sea muy rápido, tiene unos 140 caballos, 1300 kilos, y que sí, efectivamente el coche, a pesar de ser turbo, no nos da ningún tipo de patada. Simplemente se siente como un coche atmosférico, pero algo más potente. Un coche bastante similar al Saab 900, que sí que he podido probar y del cual sí que tengo un vídeo, es el Saab 9000, un coche que es más moderno, tiene también una muy buena calidad de construcción, un coche que también es muy cómodo, es más barato que este Saab 900, pero que estéticamente pierde bastante. Aunque ahora bien, si me dan a elegir entre el Saab 9000 y el Saab 900, aquí tendría que decir que me quedo con el Saab 9000, principalmente por el tema del motor, porque con el Saab 9000 tenemos un 2300 turbo que corre una burrada, y aparte de ello es un coche que es súper cómodo para viajar. Con el Saab 900 también tenemos un coche que es cómodo, pero el motor la verdad deja un poquito que desear en comparación al del Saab 9000. Y además de ello también el Saab 900 es un coche mucho más caro. Aunque ahora bien, la estética del Saab 900 es superior a la del 9000. Por lo menos desde mi punto de vista. Pero a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el Saab 900? ¿Has descubierto algo que no sabías sobre este coche? Coméntalo aquí abajo. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.